Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? No le pregunté a Marta, pero le pregunté sin hablar qué número de programa teníamos y es el número 239 el que empezamos hoy. Pero Así si que me lo hubieras bienvenidos. preguntado, te lo hubiera dicho, ¿eh? Si me hubieras preguntado, te lo hubiera dicho. No tengo duda, de hecho me lo dijiste telepáticamente, yo lo recibí el mensaje. Bienvenidos al derecho y al revés. Llega tarde una de las invitadas, son cosas que pasan, peores cuando... ¿Cómo tarde? ¿Qué pasó? Hablando. Estaban contando los programas antes, ¿a quién le importa? Yo la parte de contabilidad no entro. Muy bien. Vamos a presentar como se ve. Este va a ser un programa disruptivo, donde Elsa Drukarov es la más tranquila hasta ahora, pero bueno, ya tendrá tiempo absolutamente de demostrar que no lo es. Yo puedo dar fe. Bienvenidos a todos. Como siempre, nosotros seguimos señalando los números de COVID diarios, no porque querramos otra cosa que sigan bajando, sino porque queremos alertar siempre a que esto sigue todavía entre nosotros, tristemente, y que se convertirá seguramente, y así lo deseamos, en una endemia con la que conviviremos, tanto como con cualquier otra enfermedad, pero hoy hubo 6.474 casos, 59 fallecidos, lamentamos, se han registrado. El número de testeos es relativamente interesante porque son más de 53.000, con lo cual la positividad baja al 12% y estamos ya en parámetros casi cercanos a los que la Organización Mundial de la Salud considera como el tope a partir del cual la cosa se suaviza y se ordena, que es el 10%. Así que bueno, por supuesto que ante todo, y yo diría... para presentar justamente a nuestras invitadas, hoy celebramos una fecha muy especial, el Día Internacional de la Mujer, tema del cual vamos a hablar en el programa, pero que, como charlábamos un poco en la previa, no es precisamente una fecha de festejo, sí es una fecha de homenaje, de celebración y de recuerdo permanente por las enormes y tremendas luchas que las mujeres han tenido que dar y que los hombres debiéramos haber podido acompañar, y algunos lo intentamos por lo menos, para conseguir algo tan elemental, tan obvio, tan evidente para los seres humanos como es la igualdad de género. Así que les damos la bienvenida. Yo no voy a presentar a Elsa Drukarov, Mercedes, porque me parece que no sería muy prolijo, digamos. No, la podés presentar, lo que pasa que para mí es un lujazo presentar a Elsa Drukarov, que es doctora en Ciencias Sociales, escritora, crítica literaria, investigadora, profesora de literatura argentina contemporánea y otras materias en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Pero lo que más me encanta de Elsa, que ella misma dice que el 90% de las veces ella piensa que prefiere escribir ficción, pero en realidad de golpe está escribiendo un ensayo o un trabajo crítico y ella misma dice, siento una euforia desenfrenada. Y podría hablar horas de Elsa, porque además la respeto y admiro profundamente, pero Elsa tiene algo que vale la pena destacar hoy, que es un gran compromiso político, pero entiende que la literatura está para hacer preguntas, no para dar respuestas. Entonces hoy vamos a tener el placer de que ella nos dé respuestas, desde el espacio del análisis crítico y profundo que ella tiene de la realidad. Así que gracias, Elsa, por estar acá, sos un lujazo. Gracias, Mercedes. Lujazo de presentación. Gracias, Elsa. Bueno, yo después también voy a hacer comentarios sobre tu obra y, bueno, voy a recomendar especialmente algunas cosas tuyas, pero en el transcurso del diálogo. Y, Ale, no hace falta quiero presentarla, que presentemos a la otra invitada. Me voy a dar otro placer. Sí. Que es de la casa, pero hay que presentarla. Claro, es de la casa, pero hoy está como invitada. Claro. Así que nuestra amiga Inés Sanguinetti la ponemos en el orden que ella coloca, digamos, quién es. Bailarina,
coreógrafa y socióloga. 1, 2, 3. Fundadora de Crear Vale la Pena, yo diría una gran activista social, comprometida profundamente con la cultura, con integrar a través de la cultura a los sectores más excluidos de la sociedad, con una cantidad de experiencias fascinantes que desarrolla en campo, es decir, una mujer que baja, como se dice, al llamado territorio, esa frase tan particular del territorio, pero que significa estar al lado de la gente. Y además de eso, Inés coordina la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, que opera en 11 países. Bueno, sería también muy largo hacer todo un detalle, y ha intervenido en multitud de eventos a nivel internacional. Digamos, por otra parte, es una mujer extraordinariamente carismática. Inés, ¿te presenté bien? Pero imagínate, no te puedo decir, vos esto lo podías hacer, no sé, una vez por semana, así como cuando entra una crisis como personal, salimos. Elsa, este grupo para mí es un grupo, viste que la agenda política es tan compleja en Argentina, en un planeta que además está estallando. Entonces, este es como mi grupo de pertenencia. Acá, viste, charlamos en el WhatsApp y yo digo, bueno, sí, podemos porque estamos juntos. Pero la verdad que hace tiempo que tu hermano habla maravillas de vos y bueno, yo siento que deberíamos estar más cerca, así que poner que esta sea la primera vez que arrancamos a conocernos. Sí, ojalá. A mí me interesa mucho todo lo que es integración por el arte y nada. Bueno, y además me interesa mucho la danza, pero eso va por otro lado. Sí. Bueno, yo quería. A ver, Marta, ¿querés abrir vos? Abrí el fuego. No. Yo quiero decir que es cierto que tu hermano habla maravillas de vos, pero quizá el hecho de ser hermano le quita un poco de peso a sus reflexiones. El amor. Yo no soy tu hermana, pero te he leído y quiero decir que me maravilla cómo podés en una novela, en un cuento, en un ensayo, en una crítica, en un artículo, ser absolutamente profunda, sabia y bueno, es realmente un lujo tener estas dos invitadas hoy, cada una en lo suyo, que es lo nuestro también. Gracias a ambas por estar acá. Gracias a ustedes. Yo quería abrir rápidamente el fuego, preguntarles a cada una de ustedes cómo ven este día en el contexto actual que vive la humanidad, ¿no? Cuando de repente decíamos, bueno, estamos superando la pandemia, una pandemia que también tuvo efectos en los derechos y en los temas de género, que en muchos casos obligó a muchas mujeres de alguna manera a vivir con el enemigo, por así llamarlo, encerradas en situaciones de violencia. Ahora nos encontramos con otra situación tremenda, horrorosa, que vuelve a aparecer y con una amenaza global mucho más fuerte como es la guerra. Pero quería recordarle muy rápidamente a la audiencia, como dijimos, que no es una fecha de festejo, porque en el año 1977 las Naciones Unidas aconsejaron a todos los países establecer el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Pero hace 114 años, en 1908, el 8 de marzo, 129 mujeres fueron asesinadas, porque eso es lo que fue, aunque nunca se terminó de esclarecer totalmente, por reclamar por sus derechos, por pedir la reducción de la jornada a 10 horas y que los sueldos fueran equivalentes a los de los trabajadores varones encerradas en una fábrica que se incendió. Entonces mi pregunta es, desde aquel momento, desde el 77, tantos años que tardaron hasta que Naciones Unidas consagra el día, y los años estos que pasaron hasta hoy, ¿cómo está la cuestión de los derechos de la mitad de la humanidad, un poquito más de la mitad de la humanidad? Elsa, si querés empezar vos. Sí. Es la primera vez que me decís Elsa, qué emoción. Es una muy buena pregunta. Lo primero que yo diría es que las mujeres somos un grupo que atraviesa transversalmente las clases sociales y distintas culturas humanas, con lo cual es muy complicado hablar de la situación de la mujer, pero
hay algo que nos atraviesa también transversalmente y es una especie de discriminación generalizada, una sensación de que somos el otro sexo, el sexo débil, la mitad de la humanidad, la mitad de la humanidad que es de algún modo subalterna, inferior respecto de la otra, y eso de modos distintos se atraviesa. Entonces, ¿cómo está la situación? Está diferente. Por ejemplo, ¿cómo está la situación para las trabajadoras en el mundo globalizado? Más del 80% de las trabajadoras de las zonas francas, donde el trabajo no paga impuestos, donde el trabajo es básicamente esclavo, se trabaja a destajo, en esas fábricas que están puestas en esas zonas especiales, por ejemplo Ciudad Juárez, etcétera. Bueno, más del 80% del proletariado de esas zonas francas es mujer, y de ese 80%, más del 60% es menor de 35 años. Entonces, en ese sentido, la situación que podemos pensar de las hermanas que murieron a comienzos de siglo quemadas por pedir igual trabajo, igual salario, no es tan distinta de la de esa parte de la población femenina. Obviamente yo no estoy en ese momento, en esa situación, ni Mercedes, ni Marta, ni Inés estamos en esa situación. Eso por un lado. Por el otro lado hay algo como subjetivo que va incluso más allá de los derechos y que es tremendo, porque es muy importante luchar por nuestros derechos, pero hay algo más que no se va a garantizar con derechos, que tiene que ver con una extraña convicción femenina de que los hombres son lo más importante que existe en este mundo. Y ese lugar subjetivo, inconsciente, donde opera la opresión, y que no sale de un huevo, no es natural, no es biológico, tiene que ver con una educación patriarcal constante, tiene que ver con, qué sé yo, no sé, una mamá que cuando el hermanito está estudiando le dice, vení, ayúdame a lavar los platos a la hermanita, o que tu hermano está estudiando, y no mira si la hermanita está estudiando. Por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo de cosas que hasta hace muy poco estaban naturalizadas. Bueno, esa parte como subjetiva también es diferente en distintas situaciones. En este momento yo diría que está un poco mejor. Diría que hay más autoconciencia de nosotras mismas y que las niñas que están naciendo en muchos contextos, no en otros, no sé cómo estará en Madagascar, por ejemplo, no creo que esté mucho mejor, pero que en muchos contextos las niñas que están naciendo están empezando a recibir suavemente otro tipo de mensajes. Creo que la ESI, la educación sexual integral en las escuelas, en la medida en que avanza, también va a generar otro tipo de subjetividades, con todas las cosas que también se le puedan criticar, pero creo que es básicamente mejor que esté a que no esté. Creo que, no sé, que haya pasado lo que pasó con esta espantosa escena de Palermo, de la violación colectiva, que una panadera latinoamericana y su marido, que ven que está pasando algo, se hayan metido, hayan llamado a la policía, no se hayan preguntado qué fiestera es la chica, de qué boliche viene, cuán drogada está, si usa minifalda, no. Hayan visto, se hayan dado cuenta que allí está pasando algo sin consentimiento y hayan levantado el teléfono. Esas cosas me parecen maravillosas, me parece que son las cosas que hablan de que hay algo que está cambiando. Pero bueno, ¿cuánto está cambiando? O sea, la realidad de las mujeres es tan diversa. Por eso, Elsa, es tan importante que mujeres como vos, como las que estamos acá en general, en días como hoy, el Día Internacional de la Mujer, saquemos estos temas y no frivolicemos todas las cuestiones que tienen que ver con la mujer, que es lo que muchas veces ocurre, y aprovechemos estas instancias para profundizar en aquello que justamente vos señalás y que nos falta en relación a eso todavía tantísimo por hacer, a pesar de que por supuesto estamos mucho mejor, ¿no? Yo quería comentar hacer una referencia a algo que planteó Elsa recién y que una invitada nuestra, Diana Mafia, lo planteó. Y ella dice, desde la época de Aristóteles hay tres ejes de jerarquía.
el amo es superior al esclavo, el adulto es superior al niño y el varón es superior a la mujer. Y a eso se refería Elsa, que todavía es, casi diría que atávico en nuestra cultura, esta jerarquización. Inés, yo quería incorporar. Dale, Elsie, dale. No, eso, que nos conforma la cabeza, que Claro. va más allá de que haya una ley que diga no hay más esclavitud o somos todos iguales. Claro. No se soluciona solo con leyes. Eso. Claro. Yo hago un pequeño comentario porque el tema de cierre de este programa va a ser un clásico no tan conocido. Yo diría que quizás el menos conocido de los temas famosos del gran John Lennon, que es Woman is the Nigger of the World. La mujer es el negro del mundo. Yo leí en algún libro o en algún artículo de Elsie una mención específica a ese tema, porque además Lennon lo dijo hace más de 50 años, ¿no? Cuando había que decirlo, no era tan fácil. Después vamos a hablar de eso, pero lo quería mencionar. Inés, yo te quería preguntar, tu perspectiva sobre este tema desde esa mirada tan especial que te da estar trabajando, por ejemplo, en Jujuy, que nos lo contaste en el programa, y te pido que lo vuelvas a mencionar en 2 palabras para contar de qué se trata, pero que nos digas cómo se ve este Día de la Mujer desde el escuchadero de Jujuy, por ejemplo. Pero desmuteando. Bueno, sí, bueno, todo lo que dijiste, Elsa, voy al lado tuyo diciéndolo, así que lo que voy a decir ahora no reemplaza ni una palabra, sino que suma, ¿no? El escuchadero es un espacio de escucha social cruzado con una intervención artística que posibilita que los operadores territoriales de un gobierno puedan establecer un vínculo diferente con sus vecinos y vecinas. El particular foco que busca ese vínculo es generar una escucha amplia y abierta para poder identificar víctimas de violencia de género, víctimas de consumo problemático y víctimas de suicidio adolescente. Entonces, yo avanzo con lo siguiente. Lo que está pasando en el mundo es fascinante en relación a los derechos de la mujer, pero también es fascinante esa transversalidad de la que habla Elsa, porque es muy interesante lo que está posibilitando este movimiento en el mundo, que es poner en cuestión el sistema global de construcción de subjetividad capitalista y neocapitalista. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algo que a raíz de todos los avances en los derechos de la mujer y que tenemos que seguir cuidándolos porque la ablación de clítoris sucede en partes importantes de África, porque los matrimonios infantiles de niñas de 11 y 12 años suceden en montones de países del llamado tercer mundo, porque estamos totalmente advertidos que el negocio de la trata de personas tiene como víctimas centrales a las mujeres, pero también a los niños. Y al en Jujuy nosotros, como ya hablamos del mundo, hablemos de una localidad pequeña, ¿no? Nosotros hicimos un diagnóstico local de cómo se comportaba el tema, este tema que estaba permitiendo y que no estaba permitiendo ver. Entonces, el diagnóstico dio 3 puntos críticos en relación a violencia de género en las 20 barrios de San Salvador de Jujuy. 1, si no hay una profundización de un cambio cultural central, no va a haber impacto en disminuir femicidios, por decir el alerta rojo, y darle lugar a las niñas e identidades diversas. La acción intergubernamental, interdisciplinaria, el abordaje complejo que requiere darle respuesta a las víctimas y hacer la tarea de prevención más aún, que es interdisciplinario, no está sucediendo. No se comparten recursos y no se comparte gestión. Hay una innumerable cantidad de áreas dedicadas a temas de género, violencia contra las mujeres, Consejo Provincial y Local de la Mujer, pero esas áreas disputan territorio temático y político y no dialogan. No estoy diciendo que no dialogan porque unas son del kirchnerismo y otras son, no, del mismo partido
es la ciudad y la problemas de poder interno. Dialogan. Exacto. Y tercero, es inexistente prácticamente la articulación territorial entre los agentes territoriales de gobierno y las redes comunitarias de acción en protección de la mujer. Alto Comedero es donde más casos de femicidios y violencia de género hay, pero también es donde más organizaciones sociales dedicadas a la prevención de violencia de género hay. Entonces, esto ya es un tiempo en donde tenemos que empezar a hablar del sistema, no ya de la cuestión de la mujer, sino de un sistema que opera de modo de sacarse de encima los problemas y no abordarlos. Entonces, ¿qué es el escuchadero? El escuchadero es un espacio en donde el arte y la cultura media y centraliza una posibilidad de articulación intergubernamental y de articulación entre agentes territoriales de los CPB, Centros de Participación Vecinal, NIDO, y las organizaciones sociales territoriales y las escuelas locales de los diferentes barrios, en donde puede articularse esto del cuidado de la víctima con la prevención en relación a futuras víctimas. ¿Podés poner un ejemplo, Inés, para entender cómo funciona exactamente? Sí, perfecto. Imagínense, estamos en un parque, y hay un montón de cosas que nos llaman la atención, carteles que dicen, abrir una puerta, vivir sin miedo, el peor enemigo de la creatividad es el buen gusto, digo sí, digo no, ¿sí? Clasificados de la transformación social, y son como puestos de feria, pero vos en vez de ir y comprarte un dije, estás invitado a decir a qué le decís sí y no vos en la vida. O si sentiste miedo a la infancia en algún momento, si sentiste miedo a la oscuridad en algún momento, si sentiste miedo a la luz y cuándo. Entonces es una actividad... Perdón, Inés, decís, estás invitado a... ¿Quién invita y qué hace en ese caso el invitado? ¿Lo cuenta, lo escribe, lo actúa? ¿Qué hace? Vos hacés como que te vas a comprar un anillo. Entonces hay como un vendedor de feria, pero el vendedor, en vez de venderte un anillo, te hace una pregunta. Te dice, Marta, ¿vos alguna vez sentiste miedo a la infancia? ¿Cuándo? Bueno, ese. Entonces, la gente se engancha en este tipo de juegos, que son juegos participativos y lúdicos en un espacio público, y empieza a perder el tiempo, ¿viste? Si iba a tomar un colectivo, se demora un rato, si se iba a tomar un café, se demora un rato. Entonces, alrededor de 90 personas cada 3 horas hacen todas estas actividades. Los facilitadores de esas ferias no son vendedores de dije, sino que son agentes de gobierno local del municipio que han sido formados por nosotros para hacer estas actividades. Y durante la mitad de la mañana se hace una escritura colectiva, que es como un poema colectivo sobre lo que se trabajó y se dijo esa mañana, como una creación colectiva, artística y participativa, y a la tarde otro rato. Pero hay un agente, que es el agente mediador, que está dando vueltas, y cuando ve indicios de que alguien está denunciando una cuestión concreta de abuso, de consumo o de violencia de algún tipo, le hace la oferta de que puede recibir la atención de un psicólogo, psicóloga, abogado o trabajador social en una especie de cuartito que se llama el escuchadero, que tiene un montón de preguntas. ¿Se puede cuidar sin respetar o se puede respetar sin cuidar? ¿Has sentido alguna vez alguna forma de discriminación en tu vida? Imagínate un polígono lleno de preguntas. Entonces, esa especie de feria de juego literario y participativo genera que por lo menos de esas 90 personas, 9 van y hacen una consulta concreta sobre un caso que debe atenderse. Y el Estado orienta a esa persona, tenemos un QR donde la gente se puede bajar a dónde concurrir para ser atendido, acompañado después de esa tarde, y eso que fue el año pasado una acción piloto para contagiar este entusiasmo al municipio, se convirtió hoy en un área de gobierno del municipio de San Salvador de Jujuy con un equipo profesional a cargo de hacerlo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, tenemos que ir un minuto a pausa, es un minuto nomás, pausa muy breve, ya volvemos. Vamos la radio.
los que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. No te hagas ningún problema, Elsie, porque acá es muy normal que alguien esté hablando durante la propaganda y nos encuentren con 2 o 3 minutos de charla. La gente me pregunta, ¿qué están hablando? A ver, sigan, porque estaba bueno eso. Era mejor esto que lo que decían antes, por favor, me interesa. La pregunta de Elsa me pareció una pregunta muy interesante. Mercedes, vos querías preguntar algo. Dale. Sí, yo querría, que me pareció fascinante la descripción de la actividad en este momento de Inés, y me parece igualmente fascinante qué está transitando desde su obra Elsa, que nos contara y que por ahí mostrara su libro y nos contara cuál es la temática, y Marta creo que tiene también algo para preguntar sobre ese tema. En realidad el libro lo ponemos en pantalla nosotros, pero Ok. Contanos, estamos hablando Y yo de lo muestro. Ya, ahí está, Marta. Mirá. Lo estamos mostrando por todos lados, porque lo tenemos en pantalla en el streaming y además lo agrega Yo lo Marta. muestro, y mientras va apareciendo en pantalla, recomiendo todos los cuentos de este libro, que es el primero, ¿no? No sé, ¿confirmás Sí, esto, Elsa? No, es el primero de cuentos. Sí, es el primero de cuentos. Obvio, el primero de cuentos. O sea, Recomiendo especialmente el primer cuento de este primer libro de cuentos de Elsa, pero no, ¿cómo se dice ahora? No voy a spoilear. Sí. No voy a spoilear. Es la Muy anteúltima cita. ¡Wow! Felicitaciones. Elsa, contanos eso, porque en realidad hiciste un camino inverso. Creo que la literatura argentina es reconocida justamente por los cuentos, ¿no? Pues somos buenos cuentistas. Y vos escribiste una serie de, llamémoslo como planteábamos recién, esto de ensayo, novela, ¿no? Análisis. Y ahora cuentos. ¿Por qué, siendo una escritora madura, recién encontraste... explícalo, porque vos lo contás también, ¿no? ¿Cómo llegaste a este libro? No, yo en realidad siempre escribí cuentos, lo que pasa es que nunca los publicaba. La novela lleva un trabajo muy particular, muy absorbente, y lo que más hice fueron novelas, pero cuentos tenía. De hecho, alguno de estos cuentos, por ejemplo, Anteúltima cita, el primero, salió en una antología que se llamaba Los días que vivimos en peligro, que debe ser del 2007, 2008, pero este libro, Checkpoint, salió en 2019 y recopila, creo, cuentos que algunos tienen más de 10 años y otros son recientes. El último, que es una especie de cuento largo, es reciente. De todos modos, mi camino fue más, vos tenés razón, porque incluso los cuentos de Checkpoint tienen algo más novelístico, aunque en algunos casos son largos, son casi cuentos cortos, son casi novelas cortas. Con novelas cortas, sí, hay dos exactamente. cuentos ahí que tienen sus 40 páginas, por ejemplo.
Y ahora estoy yendo hacia otra cosa, hacia un cuento más de la escuela norteamericana, más corto y más apretado, pero no sé, creo que son caminos creativos, que no hay un tema racional. Una cosa yo quiero agregar, a ver si estoy en lo correcto en relación a tu escritura. Tus novelas, tus cuentos, tienen a la política no como un telón de fondo, sino que atraviesa a los personajes. ¿Es así? Y es contanos así. un poco por qué. Lo que pasa es que la política, y cuando decimos política, digo para seguir en consonancia con el 8 de marzo, para mí política es política de clase y política de género. O sea, yo no puedo dejar de mirar al mundo y a mis propias experiencias como mujer de cierta, que vivió cierto contexto, que pasó lo que fue adolescente en los años 70, que pasó la dictadura, que vio el mundo nuevo de los 90, o sea, yo creo que la vida está atravesada por eso, y como lo político Exacto. Es un conflicto muy fuerte, que atravesó también nuestra familia, acá está mi hermano, que no me va a dejar mentir, la atravesó en el sentido de que es tal como vos decís, no es un telón, es algo que se mete en mi subjetividad, en mis afectos, en mis amores, y bueno, yo no puedo dejar de mirar el mundo así, también están atravesados por el feminismo. Y creo que vos misma lo decís en un momento, política de clase, política de género, no son cosas distintas, sino que están marcadas esencialmente por la dominación. Claro, son distintas, pero están marcadas esencialmente por la dominación. Son distintas porque la política de género en realidad opera por la dominación en la construcción de subjetividades, de personas, de afectos, de formas de estar. Salís al mundo dispuesta a amar o dispuesto a amar o dispueste a amar de ciertos modos. En cambio, y ahí hay relaciones de poder. Y la política de clase conforma lo que tiene que ver con la producción concreta de bienes de consumo. Salís al mundo sabiendo que vas a tener que ganarte el pan en cierto espacio de la producción de bienes de consumo. Eso tiene un cruce muy difícil de separar, porque, por ejemplo, que no haya igual trabajo, igual salario, que el solo hecho de ser mujer, de tener cierta genitalidad, ni siquiera se pasa por una orientación sexual, pasa por cierta genitalidad, porque podés ser mujer lesbiana, pero igual en el mercado te van a pagar menos. Claro. Que el solo hecho de ser mujer te condicione para qué lugar vas a ocupar en el mercado productivo, o que el hecho de ser una travesti, por ejemplo, una mujer travesti, haga que el mercado productivo tenga para vos el nicho de la prostitución y la venta de cocaína adulterada con 10 kilos de vidrio molido, más o menos, porque encima no es solo la venta de cocaína, sino que es la venta de la cocaína más atroz que se puede imaginar en los lugares más marginales, que una sociedad, para un ser humano cuyo deseo está en ser una mujer, no tenga otro lugar que ese, estoy pensando en las travestis, es algo que cruza clase con género, pero al mismo tiempo siempre se puede ver dónde está el factor género y dónde está el factor clase. No sé si se entiende lo que digo. Sí, claro que sí. Yo quiero... Pero racial pasa algo parecido. Un par de preguntas, pero me gustaría la respuesta de ambas. ¿Hablamos de feminismo o de feminismos? ¿Es un problema de minorías? No, no es un problema de minorías. No, bueno. Hay un post-feminismo porque en general se habla de feminismo de manera muy, muy amplia. Yo pregunto esto, ¿feminismo o feminismos? ¿Problema de minorías? ¿Cómo es esta cuestión? Y también esto otro, ¿hay un post-feminismo? Bueno, mira, tu pregunta es una pregunta que yo puedo responder porque va mucho a los temas teórico-académicos alrededor del feminismo, y eso forma parte de las cosas que yo me formé. A ver, trato de decirlo rápido. Feminismos en plural, porque hay una enorme discusión de tendencias, de teorías, porque hay una larga historia feminista, porque hay muchas olas a lo largo del siglo XIX y XX, fines del XIX, XX, XXI. En ese sentido, el plural tiene que ver
con todo eso y con las diferentes teorías y con la gran cantidad de profundas discusiones teórico-políticas que hay en el seno del movimiento. Feminismo en singular, porque hay algo que nos junta a todas, que es la conciencia de esta opresión, esta discriminación de la que hablaba Diana Maffia y que planteaba Mercedes, que entre paréntesis te digo, Mercedes, que hay toda una línea política del feminismo, de la diferencia a través, que nace en Italia en los 70, con Carla Lonzi, que plantea directamente una alianza entre las mujeres y les jóvenes, entre las mujeres y les niñes, como les oprimides, digamos, de ese momento. Pero bueno, en ese sentido, feminismo de un modo general, como yo digo, soy feminista, más allá de cuáles sean mis discusiones internas con el feminismo. Y además, hay quienes hablan de postfeminismo, yo estoy profundamente en desacuerdo. Esa fue una verdadera moda académica que bajó de Estados Unidos en la segunda mitad de los 90 a partir de la obra de Judith Butler. Es una interpretación, para mí, despolitizada, incluso de la propia Judith Butler, porque Judith Butler, ella misma no está despolitizada, pero creo que hay lecturas que le han hecho mucho daño al feminismo. De todas formas, esta modita del postfeminismo, fines de los 90, de alguna manera fue dinamitada cuando hubo en la Argentina, por ejemplo, 100.000 mujeres en la calle que decían todas, sin saber nada de teoría, no nos maten más. Así que ahí el recontra post, de moda, yo, perdón, voy a ser un poquitito grosera, ustedes dicen que acá se puede, pero puedo restregarlo por ciertas zonas de mi cuerpo, sin ningún problema. Eso, y por último, tema minoría. La idea de que el feminismo era derechos de las minorías, también fue una modita académica bastante desdichada, de la segunda mitad de los 80, cuando viene el reflujo de la ola radicalizada del feminismo europeo y norteamericano de los 60-70, queda como un reducto en la academia feminista y nos tiran a la bolsa con todas las reivindicaciones de minorías, raciales, etc. No, no es así. Nosotras somos más de la mitad de la humanidad. ¿Qué minoría? Yo, a mí me tocó empezar a ser feminista en esa época, y cuando me junto con todo ese material teórico, la verdad que me molestaba mucho, yo jamás acepté, pero nos tiraban como quien se tira un corralito, estudia de las minorías. ¿Minoría? Bien, creo que te contesté todas. Inés, me parece que te están sacando tu lugar. Perdón, pero era una pregunta que no era fácil de contestar bien rápido. No, está bien. Yo quería escucharle a Inés sobre lo que planteó Marta y también agregando resumo rápidamente alguna experiencia familiar, donde una tarde empezamos a charlar y hablábamos de feminismo y de derechos de la mujer, y una a una las mujeres de la familia del lado de Eve, digamos, para contarlo así, eran muchas, de 3 generaciones, fueron contando situaciones que habían atravesado en lo personal con alguna suerte de abuso. Claro. Mayor o menor, que hoy podríamos decir irrelevante, pero que, como dije yo y dijeron varios de los que estaban ahí, desde la mirada masculina, nosotros tenemos que hacer un inmenso esfuerzo intelectual para entender lo que es que te toquen el culo camino al baño en un boliche, para decirlo así de directo y de grosero. Nunca un hombre puede entender, más que en un esfuerzo intelectual, qué significa ese tipo de humillación, de destrato, de agresión. Entonces, quería preguntarte, Inés, ¿cómo ves eso? Y si vos en lo personal sentís que sufriste por ser mujer, ¿es algún tipo de discriminación, de ataque, de abuso? En fin, contar un poco la experiencia. Bueno, es una pregunta muy grande, porque son 2 preguntas las que haces. Yo quiero centrar una primera respuesta que es, a mí me preocupa la falta de abordajes complejos en un momento en donde esa complejidad en los abordajes puede salvar vidas. A mí me preocupa la clientelización de los vínculos en esta sociedad que por ahí me hace
ver que las personas que se pueden ocupar de dar solución a estas cosas tienen clientes, ¿entendés? Nos ocupamos solo de las mujeres. Entonces cuando yo les planteo, che, pero mirá, acá hay un tema con la violencia de género que liga absolutamente con el consumo. La Argentina es el país, lo sabemos porque lo entrevistamos a este genio de Damín, es el país con más consumo de alcohol en Latinoamérica y el tercero en América. Entonces, hay algo muy brutal de los clientes y de las áreas femeninas solamente se van a ocupar con determinados sesgos y siguen determinados marcos teóricos y cada uno con su libro, y esto a mí me preocupa enormemente. Y siento que esto no atenta contra poner, Elsa, como central todo lo que vos decís. Yo soy una de esas personas que ha sufrido abusos en relación a ser mujer de todo tipo y a lo largo de toda mi vida. Y hay poco lugar para compartirlo, no hay espacios para compartirlos. Pero también creo que las solidaridades femeninas, que como dijo Elsa, muchas veces se cruzan con cuestiones de clase, pero a veces se deshace la solidaridad femenina a raíz de cruzarse con cuestiones de clase. Entonces, vuelvo a decir, hay algo en ese grupo que viola en grupo, y no para hacer no responsables a los violadores que tienen que cumplir con su condena claramente, sino que estamos en una sociedad que educa para tocar el culo, Alejandro, y no solamente a las mujeres. Entre los 500 jóvenes que se suicidan en la República Argentina, es decir, asesinamos más o menos 270 mujeres en la Argentina, pero se suicidan 500 jóvenes en la Argentina, está creciendo hacia a edad más temprana ese suicidio adolescente, el 26% de los jóvenes en la Argentina sufre depresión, y de esos 500 suicidios, 350 son de varones. Entonces, eso es algo que yo lo ato a la construcción de violencia, a la identificación de muchos jóvenes con la figura del agresor, y a constituirse ellos mismos en abusados que se convierten en abusadores y así siguiendo. Entonces, todo esto es algo por explorar y que no querría que no se explore por tener por clientes solo a las mujeres, ¿no? Pero no creo que tenemos que hacer como, tenemos que salir de lo que lamentable y tristemente mostró esta semana en la figura de la ministra de la Mujer y Patricia Bullrich, en una discusión absurda que de verdad no construye ninguna solución para esto que queremos, que es salvar vidas, ¿no? Así que... no sé, interesante. A mí digamos, sin entrar en la polémica en sí, Elsie, porque la polémica en sí me parece que no sirve de mucho, es decir, hacer grieta... No hubo ninguna polémica, que yo haya leído. Gómez Alcorta relacionó la violación con una conducta aprendida patriarcal, lo cual me parece correcto. Después se puede discutir las cosas que hace o no hace el Ministerio de la Mujer, que sin duda, yo personalmente le tengo bastante poca fe al Estado trabajando en esto, pero no hubo polémica. Después hubo una frase totalmente ignorante de Bullrich, que yo ni siquiera me gastaría en discutirla. Lo que yo quiero decir es que el cambio de lugar de las mujeres y la concientización de qué significa una sociedad que obliga a otra mitad a ser su objeto de uso, su objeto bello, su objeto de exhibición de poder, el cambio de eso es algo en lo que los varones solamente pueden ganar en felicidad, ganar en mejores entonces, situaciones. Justamente lo que tenemos... Déjame terminar. Lo que tenemos que repetir acá es que el feminismo no es solo una cuestión de mujeres, ¿no? No, de ninguna manera. El feminismo es una ideología política y una acción política que busca algo mucho más grande que favorecer a las mujeres. Y para mí no tiene nada que ver con clientes. O sea, el tema del clientelismo tiene que ver con políticas estatales. Lo que ha pasado en estos últimos años, que es una de las malas consecuencias de la hegemonía política que consiguió el feminismo, es que el Estado se puso a tratar de explotar y absorber y usufructuar
las reivindicaciones feministas, y también que hay un feminismo, hay una línea feminista que le pide al Estado desde el lugar de la víctima, que yo tampoco estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no creo que una mujer, que las mujeres de ninguna clase social y de ningún sector vayamos a encontrarnos a nosotras mismas, a juntarnos, a querernos, a apoyarnos, a cambiar nuestra cabeza hacia nuestro propio merecer ser personas, pidiéndole a Papito Estado que se ocupe cuando nos matan. Yo no digo, para que se entienda lo que estoy diciendo, no digo que el Estado no tenga que ocuparse tan bien, digo que ahí está la clave. O sea, a ver, lo que yo tengo que pedirme a mí misma también es, y pedirles a mis amigas y a mis contactos y a la solidaridad social, que me ayuden a no vivir con un violador, o aún con un violento, y que si me enamoré de un violento, tenga la fuerza de pensar qué me pasa. Yo quiero decirte, Elsa, que también y esencialmente hay que pedirle al Estado que se ocupe de ese tipo de cosas. Sí, obvio. Hay que pedirle que se ocupe, pero no hay que ponerse en el lugar donde todo depende de que el Estado se ocupe. No, pero puedo decir algo totalmente de acuerdo. Para interpretar lo que está diciendo Marta. Sí, Elsa, lo que estás diciendo, pero a mí me gustaría entrar en una perspectiva de mirada que, además de lo que vos estás diciendo, Elsa, con lo que concuerdo, podamos ver más discurso alrededor de ese pacto que se hace entre un patriarca heterosexual, blanco, rico, ¿sí? Y que contiene el saber académico, ¿viste? O lo que está cristalizado como saber versus lo que no es un saber, con ese hombre oprimido, varón oprimido, en un pacto en donde le dice, yo te voy a tocar el culo, como decías vos, Alejandro, o yo te voy a oprimir, pero con un acuerdo con vos y una complicidad. Vas a poder tener un objeto propio. Eso es una mujer. Ahí se genera un acuerdo, que es el que está produciendo toda esa violencia machista, que para desmontarlo hay una tarea bastante complicada, porque el conjunto que decís vos, que somos el 50% de la población, está lleno de mujeres que defienden ese patriarcado, no por la figura que golpea, pero sí por la figura que acumula poder académico, sí por la figura que toma decisiones y controla poder en otros ámbitos en donde esas mujeres son beneficiarias. Entonces, eso hay que desentrañarlo como un problema de nuestra cultura y ese cambio cultural, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Lo único que matizaría de lo que decís es la palabra blanco, porque lamentablemente en todas las culturas, blancas, negras, las culturas africanas son las que le arrancan el clítoris no todas las culturas africanas, estoy diciendo una barbaridad, pero ciertos grupos musulmanes, algunos de los cuales están en África y otros no, y tampoco todos los musulmanes ni ahí, cierto grupo, que en realidad es minoritario, es el que tiene esta práctica, pero lo que te quiero decir es que lo sacaría también de la palabra blanco, e incluso no lo sacaría tanto de la palabra académico, porque en la academia el poder es totalmente fálico, patriarcal, pero creo que el modelo no es académico, que ni siquiera es necesario el saber así, aunque en el fondo tenés razón, siempre hay una cosa la mayor parte de los académicos de poder en el mundo son blancos, son europeos y son hombres. Pero el patriarcado pero el patriarcado aparece en muchos lugares donde, o sea, no hay aparece en muchos lugares, sí. O sea, lo que quiero decir es esto, la memoria filogenética de la humanidad, y que no se limita ni al capitalismo, ni al predominio de la raza blanca, no tiene recuerdos reales y comprobados de culturas que no sean patriarcales, donde las mujeres sufren opresión. Eso es terrible, si uno lo piensa. Porque mirando ponele que yo soy anticapitalista, miro a 500 años atrás y veo que hubo posibilidad de construir riqueza con otro modo productivo. Después discutimos si está bien, mal, pero hay algo que mirar. Ponele que soy antipatriarcal, miro miles de años para atrás, no veo nada. No encontrás. Claro. Igual yo creo que también es cierto que es muy valorable, a 114 años del horror de las 129 mujeres asesinadas en esa fábrica, que los cambios han sido valiosos, ¿no? Pero yo les quería mencionar rápidamente, nos quedan pocos minutos, pero me pareció interesante, hay una nota realmente útil para mí, muy
muy buena para mí de Natalia Borosina en Infobae hace un par de días, y ella menciona datos de encuestas sobre el tema de los efectos de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, que es una deuda muy importante todavía, a pesar de que existe, ¿no? Pero fíjense, para que se sepa por qué pasan las cosas, 87% espera información sobre violencia de género, pero solo la recibe el 39%. El 63% espera que se hable de masculinidades, pero solo ocurre para el 6%. De métodos anticonceptivos, ahí sí se recibe en un 79% de educación, es una cifra. Pero eso es un avance. Eso es un avance, pero esta me pareció tremenda. Aunque más de la mitad de los encuestados y encuestadas pudo identificar situaciones de violencia, el 82% dijo no conocer a ningún referente escolar a quien contarle sobre esa violencia. Tremendo. Esto que vos es demoledor. Estas estadísticas son demoledoras y hay evidentemente una deuda enorme en lo que se refiere a la educación sexual y reproductiva. Pero convengamos que hay una deuda enorme en relación a la educación en general. Tal cual, es lamentable el deterioro en la educación. Así es. Sí. Así es. Lo que pasa es que la ESI, para que funcione, digo una sola cosita, la ESI para que realmente funcione necesita una fuerte capacitación. Es muy difícil dar esos contenidos si no tenés vos misma convicciones alrededor de eso. Y ahí, bueno, como las capacitaciones, Inés, cuando la mayor parte, una buena parte de las propias mujeres, como decías vos, Inés, hace un rato, no está convencida realmente de qué se merece, o no está convencida de qué pasa con deseos o erotismos diferentes a los del patriarcado, o etcétera. No puede dar bien la ESI. Más bien, bueno, nosotros dejamos de dar talleres ESI en la provincia de Tucumán porque la ministra de Salud de Tucumán, que era mujer, no pudo bancar el enfrentamiento con la población femenina y masculina alrededor de los vericuetos de la ESI, una provincia llena de prejuicios patriarcales como Tucumán, lo mismo en Salta. Entonces, yo les voy a tener que recurrir a ese relojito que está en la punta de la pantalla y que nos dice que en 20 segundos nos tenemos que ir a escuchar las noticias. Elsa Drukarov, Inés Sanguinetti, la verdad, un lujo muy lindo que se haya descontrolado el programa, se nos haya ido de las manos, se hayan superpuesto. Está todo muy bueno porque habla del entusiasmo y de la pasión en un día muy especial. Gracias a las dos, nos vamos a la pausa. Gracias a ustedes y feliz día, hermanas. Vamos. Y vos pasala lindo, hermanito. Vamos a la pausa, Gerardo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. A las 19 horas en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con humedad en alza, 48%, la temperatura es de 24 grados. El presidente Alberto Fernández, en el acto de conmemoración por el Día de la Mujer, recriminó a la oposición el rechazo al proyecto que ratifica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en medio de su discurso describió el actual como su primer mandato en un claro guiño a su idea de ir por la reelección. Alberto Fernández lanzó su reelección en el Día de la Mujer. En mi primer mandato, dijo al participar de un acto junto al polémico intendente Mario Ishi. Mercado Libre, Lapsus demostró la vulnerabilidad de una de las empresas más importantes de Latinoamérica. El mayor unicornio de la Argentina, valorado en más de $1.000 millones, tiene presencia en 18 países. Sus acciones cotizan en Wall Street desde 2007, pero sufrió el ataque de un grupo de hackers que se autodenominan Lapsus y que accedieron sin autorización a su código fuente. El impacto en la seguridad informática de la compañía, fundada por Marcos Halperin, todavía se está valorando y sus acciones están siendo seguidas
atentamente por los operadores bursátiles. El grupo Lapsus confirmó en su canal de Telegram que Mercado Libre y Mercado Pago habían sido vulnerados. La compañía, por su parte, emitió un comunicado para sus accionistas y colgó en su página oficial otro más breve para sus usuarios. Allí explicó: recientemente hemos detectado que parte del código fuente de Mercado Libre ha sido objeto de acceso no autorizado. Hemos activado nuestros protocolos de seguridad y estamos realizando un análisis exhaustivo. Aunque se accedió a los datos de aproximadamente 300.000 usuarios, Mercado Libre tiene aproximadamente 140 millones de usuarios activos, no hemos encontrado, dijo la compañía, ninguna evidencia de que nuestros sistemas de infraestructura se hayan visto comprometidos o que se hayan obtenido contraseñas de usuarios, balances de cuentas, inversiones, información financiera o de tarjetas de pago. Estamos tomando medidas estrictas para evitar nuevos incidentes, afirmaron desde la empresa, pero los hackers han vulnerado su código fuente y esta vez han demostrado la vulnerabilidad en su seguridad. En Buenos Aires, un informe de Antonio Deramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. En mi casa somos como 40 millones de personas. Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar. En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos. Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bueno, intenso programa, intenso, con nuestras invitadas superponiéndose, no peleando ni muchísimo menos, las coincidencias eran mucho más que las diferencias, pero sí con toda esa pasión que verdaderamente transmiten y que yo creo que conmueve, ¿no? Vamos a pasar, como decía recién Mercedes en la pausa, de un tema complejo y muchas veces doloroso y un gran desafío que tiene la humanidad a un tema mucho más doloroso aún en estos momentos y también muy duro para todos, como es el de la guerra. Tenemos el informe de Marcelo de Jesús desde Washington con las últimas novedades sobre la invasión rusa a Ucrania. Gerardo, lo escuchamos a Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy lamentablemente continuamos con la guerra. Pero comenzamos señalando que esta columna se adelantó a noticias que fueron apareciendo con posterioridad a ella. El día 15 de febrero la columna señaló que la invasión no comenzaría durante los Juegos Olímpicos en China. Y el jueves pasado se publicó justamente con informes de inteligencia confirmaban esa información. Y la semana pasada la columna señaló que China tal vez no quiere acercarse mucho a Rusia porque no le interesa alterar el sistema internacional, sino justamente liderarlo. Y en línea con ese comentario, Carlos Pani señaló ideas similares el domingo en La Nación. Analicemos ahora el ajedrez internacional de la invasión a Ucrania. Hace unos días Alejandro compartía un artículo de Thomas Friedman en el New York Times en el que sostenía el error estratégico de Occidente de acercarse a Ucrania porque provocaría en algún momento a Rusia. Esta columna, sin equipararse al distinguido periodista, se anima a discrepar. Si los países de Europa Oriental no se hubieran acercado a Occidente, tal vez mucho antes, no solo Ucrania, sino también Letonia, Estonia y otros países de Europa Oriental ya hubieran sido invadidos o pasados a la asfixiante influencia rusa.
El temor a lo que algún día podría ser Rusia es lo que justamente hizo que esos países se integraran no solo a la Unión Europea, sino también a la OTAN. ¿Qué otras piezas se movieron en este ajedrez? Uno se sorprende de cómo Ucrania enfrenta a Rusia, pero la real profesionalización ucraniana comenzó luego de la invasión a Crimea en 2014. Desde hace 8 años entonces se viene previendo esta invasión. Y de hecho, uno de los impeachments a Trump fue por presionar al presidente ucraniano de no enviar dinero para pertrechos militares a cambio de investigar al hijo de Biden. Finlandia y Suecia, países neutrales, no están integradas a la OTAN, pero ahora están considerándolo. Suiza, un país históricamente neutral, se acopló a las sanciones. El sector privado, no sin cierta influencia de los gobiernos, también comienza a dejar de operar con Rusia. Visa, Mastercard, Netflix, las petroleras, etc. La gran movida occidental, un jaque al rey, sería evitar comprar gas y petróleo a Rusia. Hasta acá se evaluó que dejar de hacerlo sería altamente inflacionario, cortando unas fuentes de producción de energía. Pero para Rusia sería un gran problema. Rusia produce 11 millones de barriles diarios y exporta a Occidente 7. China mira con preocupación la partida porque su socio ruso está en todos los medios con refugiados, muerte y destrucción. Hace 3 semanas, Polonia fue sancionada por la Unión Europea por no respetar la independencia de la justicia. Hoy tiene todo el apoyo de la OTAN para recibir desde refugiados hasta ser la base para proveer de armas occidentales a Ucrania. Una gran movida fue la turca para intentar mediar en el conflicto. Turquía se había distanciado de Occidente cuando la Unión Europea no la admitió por su política de derechos humanos. Como represalia, y si bien es miembro de la OTAN, decidió adquirir un sistema de defensa antiaérea a Rusia en el año 2018. Hoy parece limpiar su imagen internacional tratando de mediar en el conflicto. Un tema no menor es la intervención de la Organización Internacional de Energía Atómica, liderada orgullosamente por un argentino, Rafael Grossi, que intenta mediar desde lo técnico para que no haya una catástrofe nuclear. Y finalmente tenemos una guerra paralela con un comando cibernético que acaba de salir de Kiev y se mudó a Polonia por cuestiones de seguridad. Los dejo analizando esta partida hasta el próximo martes. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, muy bueno el informe. En el medio de todo esto, y después de que Marcelo nos envió su columna, se tomó la medida definitivamente de prohibir las compras de petróleo ruso por los Estados Unidos. Pero lo cual agrava aún más la situación. Marcelo me estaba comentando ahora, inclusive, que está la posibilidad muy concreta ya del envío a Polonia de jets que se iban a enviar a Taiwán, y en cambio de eso Polonia le pasaría a Ucrania unos jets rusos, es decir, todo un incremento y una escalada de esta guerra horrorosa. Pero yo quería mencionar, con Marta escribimos ayer un artículo en Infobae titulado Ante el horror de la guerra, y lo que tratábamos de decir ahí, me parece que es importante decirlo acá, es que más allá de quien la inicia la guerra, que está muy clara el origen de la invasión, más allá del nefasto personaje de Putin y del nefasto régimen de gobierno que dirige Putin con sus oligarcas y todo lo que hay alrededor, la guerra en sí mismo es un espanto, la inicie quien la inicie y en el lugar en que se produzca, pero esta tiene la particularidad de que está amenazando algo que hace muchos años no teníamos presente. Lo digo en 2 palabras. Hay una expresión que es en inglés MAD, M-A-D, MAD todos saben que significa loco en inglés, en este caso es destrucción mutua asegurada. De esto no se hablaba porque hace muchísimos años, por suerte, la humanidad no piensa en esas 4.000 y pico de bombas nucleares que tiene Rusia y otro tanto que tienen entre Estados Unidos y el resto de los países de la OTAN, y que pueden no solamente matar millones de personas en minutos, a ver, repitámoslo, millones de personas en minutos. 200.000 murieron en Hiroshima y Nagasaki, las bombas actuales tienen 50 veces la capacidad de aquellas, sino que además, si se dispararan masivamente, podrían directamente amenazar la existencia de la vida en todo el planeta. Bueno, de eso no se habla. Parecería que de lo que hay que hablar es de quién tiene la culpa o de hacia dónde va el conflicto. Por supuesto, el conflicto es horroroso. Entonces queríamos plantear una reflexión con Marta sobre esos temas
de fondo. Y bueno, agradecemos que por suerte la repercusión de eso que escribimos en todas las personas que nos leyeron fue significativa. Marta, no sé, amplíalo. Sí, Marta, que amplíe. Bueno, es evidente que estamos ante un cambio del orden mundial de gran magnitud, ¿no? Todavía no sabemos cuál va a ser el rol que va a jugar China, definitivamente. Por ahora parecería ser que, si bien protesta por las sanciones económicas impuestas a Rusia, aparece por otra parte como administrando la agresividad de Rusia, y hay, bueno, tiene esta situación, tiene en vilo no solo a Europa, al mundo entero. Y nosotros decíamos en el artículo que escribimos y que se publicó ayer, traíamos a colación el acta constitutiva de la UNESCO en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que expresa que así como las guerras se crean en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres que deben erigirse los baluartes de la paz. Debemos agregar en este caso mujeres también, ¿no? En aquella época se hablaba solo de hombres. Y bueno, todas nuestras esperanzas, y espero que las de millones y millones de habitantes de este planeta, ciudadanos planetarios, como los llamamos, puedan llegar a tener en algún momento peso a través de las nuevas tecnologías, las redes comunitarias. Se está viendo ya una cantidad de cosas en este sentido, la presión que se pueda ejercer desde algún lugar, más allá, por supuesto, que no somos ingenuos y que sabemos que el peligro de aquellos que manejan el poder está latente, y que la cuestión nuclear no es una distopía, es algo que puede en algún momento llegar a darse. Y bueno, esto nos tiene que hacer reflexionar y reflexionar y reflexionar sobre nuestra condición como ciudadanos planetarios, nuestra condición como ciudadanos sensatos que deberíamos ser, y el rol que podemos llegar a jugar cada uno de nosotros en esta circunstancia tan trágica, ¿no? Marta, yo querría que vos hicieras referencia al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que estuve en el encuentro donde se presentó el libro de Diálogos Futuros, que me gustaría que también hicieras referencia a qué estamos hablando con el Objetivo número 16. Claro, ¿a qué se refiere? Hoy se hizo una presentación, gracias Mercedes por traerlo a colación, la presentación de un libro electrónico por ahora que tiene el premonitorio nombre, a pesar de que fue colocado hace 2 años, de Diálogos de Futuro, ¿no? Donde cantidad de especialistas fueron convocados para, desde una organización que se llama TIP, Travesía por la Innovación Pública, para pensar cómo mejorar la administración pública, no solo de este país, sino de distintos lugares del mundo. TIP tiene referentes en distintos lugares del mundo. Y bueno, yo fui una de las que participó en uno de esos diálogos, la presentación de este primer episodio, como llaman ellos, como si fuera una serie. Consiste en 12 diálogos con 12 referentes. Uno de ellos es Oscar Oslak, por ejemplo. Bueno, me incluyen a mí también como referente en esta temática. Y yo, por supuesto, no pude dejar de mencionar la situación crítica que estamos atravesando como humanidad, y traje la referencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2015, que, bueno, estuve más o menos cercana a su elaboración desde Naciones Unidas, y incluso se hicieron experiencias pilotos que sería muy interesante poder comentar en otro momento, en relación a lo que después fue el Objetivo 16, que habla de la necesidad de paz,
justicia e instituciones sólidas. Yo creo que esas tres palabras adquieren hoy más que nunca una enorme significación: paz, justicia y instituciones sólidas. Y tenemos un rol muy importante para jugar todos y cada uno de nosotros. Buenísimo, buenísimo, felicitaciones, realmente muy, muy trascendente. Bueno, yo creo que, no sé, Mercedes, si vos querés agregar algo más sobre el tema de la guerra. Es tanto el horror. Nosotros decíamos, encuentro alguna analogía con lo que dije hace un rato, ¿no? Así como para un varón es muy difícil colocarse en el pellejo de una mujer en cuanto a lo que es la discriminación, la subestimación, la humillación que muchísimas veces sufren, para cualquier persona que no está sometida al horror de la guerra, es muy difícil ponerse en el pellejo de los que de repente alguien les corrió el piso, quedaron parados en el medio de la nada, quedaron sin posibilidad de ir a la escuela, de ir al trabajo, de ir a comprar normalmente su comida, de ir al banco, de hacer lo que es la vida normal. Hay ya más de 2 millones de ucranianos en muy poco tiempo refugiados. Yo recuerdo en el máximo punto del horror de Siria, si mal no recuerdo, no sé ustedes si se acuerdan de la cifra, hubo más de 6 millones de sirios refugiados. Pero esto se produjo en menos de 2 semanas. En fin, es verdaderamente para levantar la voz desde todo el mundo y decir basta, basta de masacre, basta de guerra sin sentido, y a partir de ahí proscriban y destruyan todas y cada una de las armas nucleares, que no quede una, que no exista más la posibilidad de que 1, 2 o 50 dementes se disfracen del signo político que se disfracen o les agarre la locura que les agarre, puedan destruir la humanidad. Dale, bueno, Mercedes. yo lo único que por ahí no hay tiempo ahora, pero a mí me gustaría que en el próximo programa, en algún momento, conversemos sobre la perspectiva de Harari sobre este tema, porque hay algunos puntos en que él resalta como que es un camino de ida y que sobre todo para la Unión Europea y Estados Unidos, el uso de energías no renovables en este tipo de escenario demuestra que si no se empieza a generar otro tipo de proceso con las energías que sí sean renovables, vamos a estar permanentemente en una situación de riesgo, no solo nuclear, sino de desabastecimiento y de pérdida de todo tipo de posibilidad de producción, etc. De manera tal que en el análisis de este horror que es la guerra, hay algunas miradas y perspectivas y llamados de atención, al igual que con lo de la pandemia, que nos van mostrando las luces, inclusive unidas a estas sombras, que es lo que prácticamente nosotros priorizamos en este momento. Así que me parece que sería interesante tomar las reflexiones de algunas personas como Harari sobre estas luces y sombras de la situación de guerra. Ojalá que podamos hablar de esto en programas que vienen con un conflicto ya encauzado hacia otra situación que no sea militar y que sea de paz, ¿no? Pero de todas maneras creo que es muy importante lo que decís, porque lo que también está claro es que quienes hablan de la guerra sin pensar el modo en que esto los va a afectar, porque nos va a afectar a todos y a cada uno de nosotros. Ya nos empezó a afectar, pero nos va a afectar mucho más. Esto va a generar inflación, esto va a generar desabastecimiento, esto va a generar aumentos enormes de precios, esto va a generar retroceso económico, con lo cual va a haber incremento de la pobreza. Esto va a empeorar todo lo que está mal y va a reducir todo lo que podía mejorar. Así que eso es la guerra. No podemos decir, esto no es mi problema. Yo tengo una familia con un buen pasar, estoy tranquilo. No, este es un problema de todos. Y lo peor, Marta, como lo decimos en el artículo, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué es lo que está en juego en esto? ¿Qué vidas se van a salvar? ¿Qué futuro se va a construir? Estos son peleas de poder horrorosas. En el caso de la invasión rusa
a Ucrania es un ejemplo tremendo, pero hay muchísimos otros que también lo son. Bueno, tenemos una invitada en la última parte del programa, también muy especial, la vamos a presentar en su momento cuando la tengamos con nosotros, pero antes que eso tenemos una columna, llamémosla porque esos son columnas, las de nuestra querida amiga Leonor Benedetto, que en este caso se refiere al Día Internacional de la Mujer y a su visión sobre la igualdad real de las mujeres. Así que, Gerardo, la escuchamos a Leonor y al mismo tiempo ya vamos a poner en pantalla el libro al que ella se está refiriendo y después vamos a explicar de qué se trata. La escuchamos. Actores y violencia. Se me pide que escriba sobre las ramificaciones del patriarcado en el ámbito en que viene desarrollándose mi vida desde hace casi 50 años. Si parece tarea sencilla porque nuestro trabajo es acerca de elaborar ficciones, error. Es efectivamente una ficción, pero construida con emociones verdaderas que se encuentran en el archivo personal que cada ser lleva consigo desde su nacimiento. Y ese archivo tiene en todos los seres tanto peso como el cuerpo físico y tanta influencia como la mente. Todos hemos sufrido pérdidas, todos hemos amado, nos han abandonado, hemos abandonado. Hemos sentido miedo, envidia, celos, concupiscencia, bondad, ternura, violencia, ganas de matar, respeto, desprecio. Y todas esas experiencias han dejado su impronta indeleble en nuestra memoria emocional. La diferencia es que los actores nos ejercitamos para tenerlas al alcance cada vez que lo necesitamos. Y debemos, esto es inexcusable, aprender a tenerlas bajo control. Porque la ficción no existe. La ficción es control sobre el archivo, porque el cerebro no distingue entre lo real y lo inventado. Por eso, cuando un actor experimentado le dice a una principiante, «Mirá cómo me pones», está demostrando ser un desmañado emocional. El que no puede contenerse está abusando de su poder y tiene en sus manos una bomba siempre a punto de estallar, cuyas esquirlas alcanzan a todo el entorno social. Este texto es un fragmento del libro Igualdad Real de las Mujeres, escrito por un grupo de prestigiosas juristas que me invitó a participar. Mi propósito ha sido aclarar algo el espinoso concepto de ficción para lo que hacemos, ya que la palabra misma que define nuestro trabajo hace que se convierta muy fácilmente en una nebulosa conceptual en la que parece que cabe el vale todo, y nada más lejos de la realidad. Postdata 1. Tener las emociones bajo control es útil para la vida en comunidad. Postdata 2. Entre los actores hace la diferencia entre los abusadores y la buena gente. Postdata 3. Este libro, entre otras cosas, materializa mi deseo de cambiar el mundo. Postdata 4. Mañana viajamos a conmemorar el libro. Voy a corregir la postdata 4. Tal cual. Me voy a tomar el atrevimiento de hacerla yo. La postdata 4 es este libro, Igualdad Real de las Mujeres, cuya edición fue dirigida por Patricia Fernández Andreani y Gabriela Fernanda Boquín, y en la que escribieron prestigiosas juristas, como dice Leonor, y escribió Leonor este texto que nos mandó en un audio, está siendo presentado en este momento en Santiago del Estero. Y seguramente hay muchas de las autoras allí reunidas. Leonor está allá, y desde acá les mandamos a todas un gran abrazo y reconocimiento por este fantástico texto de la igualdad real de las mujeres, el derecho a la paridad efectiva.
Bueno, hemos hecho realmente un programa muy, muy centrado en una fecha capital. Yo quiero hacer un comentario al respecto, ¿no? Sé que hay mucha gente, en particular muchos hombres, que cuando escuchan hablar de estos temas, después de un rato dicen, bueno, esto ya lo sé, bueno, de esto ya hablamos demasiado, los derechos legalmente están igualados. Creo que sería un facilismo y una actitud, digamos, poco solidaria la de pensar la cuestión desde un lugar de, digamos, bueno, de esto ya escuché mucho. Más allá de que pueda haber, como en todas las cosas, puede haber algún tipo de exceso de énfasis o de exceso en los planteos y hasta de violencia, como ha habido en muchas manifestaciones, actos violentos de cualquier manifestante, y también los hubo en manifestaciones, por ahí incluso en alguna de Ni Una Menos. Pero quedarse en eso es como pensar que, no sé, quienes fueron sometidos a esclavitud durante tantos años, como es el caso de los afroamericanos en los Estados Unidos, están sobreactuando, ¿no? Me da la impresión de que ese es un punto para considerar y que muchas veces no se trata suficientemente, lo quiero decir yo como hombre, porque creo que somos los hombres los que nos tenemos que hacer cargo de estas cosas. Las dejé mudas. No, y las mujeres también, porque uno de los temas que planteaba Elsa Dukharov y que a mí me parece nodal, es que las propias mujeres en la justicia, en los espacios de poder y de toma de decisiones, tienen actitudes que llamaríamos suavemente negacionistas, sino profundamente machistas. O sea que esta cuestión de sensibilización de la sociedad no es solo para los hombres, es también para nosotras las mujeres, que tenemos que tener conciencia no solo de la desigualdad, sino de la inequidad, que es bien diferente como concepto. Y esto de la igualdad real pasa por eso, ¿no? por el tema de la inequidad, porque ante la ley el tema de la igualdad está dado. Ahora en la práctica, en territorio, como decís vos, las cosas se ven distintas y son diferentes. O sea que sí es importante que primero que desde el programa pensemos que es el mes de la mujer y que vamos a tener algunas otras mujeres conversando desde esta perspectiva, pero que además, como creo que decía Marta al principio, es un tema de toda la sociedad, no solo, Alejandro, de los varones y por supuesto mucho menos exclusivo de las mujeres. Así es, así es. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa, un minutito y volvemos enseguida. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, estamos de vuelta. Aparentemente nuestra invitada Nancy Herrera está teniendo algún problemita para acceder. Estamos en contacto con ella, si no la sacaremos por teléfono. Queremos recordarle a la audiencia, hace un par de semanas tuvimos con nosotros a una de las impulsoras de Cuida la Bocha. Hablamos de María Paz Rodríguez Senese,
que nos contó cómo era esta iniciativa maravillosa de llevar el hockey a las cárceles para darles a las mujeres que estaban cumpliendo alguna condena o que estaban sencillamente detenidas, como tantas veces pasa. Recordemos que la mitad de nuestros presos en cárceles y presas están sin condena. Y esa iniciativa realmente extraordinaria, que consiguió la formación de un equipo que se llama a sí misma Las Lobas, bueno, derivó en otras experiencias, como por ejemplo la que queremos conversar con Nancy, pero bueno, ahora nos vamos a comunicar, nuestro productor se está comunicando telefónicamente con ella, cuando nos avisa Fede, cuando la tengamos y la sacamos por teléfono. Quería hacer, mientras tanto, pasar un avisito, y es que el viernes, este viernes próximo, me comentaba María Paz Rodríguez N.S., que recuerdo junto con Florencia Fernández Prato, son las dos impulsoras principales del proyecto, que se presentan Las Lobas en el Club Atlético San Isidro. Es decir, van a jugar otro partido contra un club de primera división del hockey argentino. Experiencias que verdaderamente son conmovedoras. Creo que la tenemos a Nancy ya en línea. Nancy, ¿cómo te va? Te saludamos Alejandro Drukarov, Marto Llanarte y Mercedes Johnson, al derecho y al revés. Hola, buenas tardes a todos y primero, ante todo, muy feliz día a todas las mujeres. Así que nada, todo bien, Ale, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, lamento no tenerte en imagen, pero no importa, lo vamos a suplir charlando. Sí, hubo un problemita ahí que no pude. No importa, no te hagas problema. Un placer tenerte con nosotros y realmente lo primero que queremos decirte es, en un día como hoy, el Día Internacional de la Mujer, mujeres como vos que están llevando, y quiero que nos cuentes de esto, el hockey a tu lugar, a tu barrio, barrio Carlos Gardel, ¿verdad? En Morón. Sí, es el barrio Carlos Gardel. Y tal cual. Bueno, contanos un poquito cómo es eso, cómo llevas el hockey a Carlos Gardel, cómo se te ocurre la idea. Ya estuvo con nosotros María Paz hablando de Cuida la Bocha hace un par de semanas, pero parte de la audiencia puede no haberlo escuchado. Contanos un poquito. Y yo quiero decir, porque seguramente Nancy no se va a hacer autobombo, pero quiero decir que en ese programa fuiste mencionada varias veces, no solo al aire, sino entre nosotros, privadamente, por María Paz y por Florencia Fernández, y nos han adelantado que tu obra está siendo maravillosa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, primero agradecerle también, obviamente, a ustedes y siempre agradecida a las profes de Cuida la Bocha. El proyecto que ellas tienen es muy hermoso y bueno, yo lo que hice fue replicar el proyecto, replicarlo acá un poco en el barrio. Más que nada como para, a través del deporte, ¿no? Estamos en una situación difícil en todo sentido en el país y mi debilidad son los chicos, las chicas, me encanta el deporte, entonces por ese lado quiero transmitir los valores hermosos que las profesoras nos enseñaron a nosotras, o que yo aprendí también de mis padres, y transmitirlo a los chicos, a cada chico, acá, porque acá no hay edad, ¿entendés? No hay edad, no puede ser, hay chicos de 3 años hasta chicas de 18, ¿me entendés? Y no tenemos edad y la que se quiera acercar siempre es bienvenida. Y bueno, tratamos de que por lo menos en una hora, nosotros hacemos jueves a las 18 hockey siempre. Nancy, contanos cuáles son los valores para la gente que no conoce el deporte. El hockey no es algo tan conocido en nuestro país. ¿Cuáles dirías vos que, para alguien que no sabe de este deporte, cuáles dirías vos que son los valores que se transmiten a partir del propio deporte? Pero por sobre todas las cosas, primero es el respeto hacia uno, hacia los compañeros, compañerismo,
amistad, confianza, muchísimos valores, te puedo decir. O sea, yo estoy en un barrio que es, digamos, como que hay de todo, ¿no? Pero trato de ir a buscar a los chicos si voy, si tengo que ir y hablar con la madre es necesario, voy, no tengo problemas, nada. La verdad que acá tuvo una excelente repercusión en el barrio, gracias a Dios, así que nada, siguiendo acá todos los jueves, poniéndole la mejor de mí, o sea, lo que aprendí de las profes y llevándolo acá en el barrio. Por suerte también la gente me brinda su apoyo, todo, así que... Una pregunta, Nancy. ¿Se integran mujeres y varones más o menos en igual número? Y por otra parte, ¿algún otro deporte están promocionando desde la actividad que vos realizás, además del hockey? Sí, bueno, primeramente sí, se integran los varones, nenas, por eso te digo, y no hay límite de edad para mí. Después de eso de las categorías lo voy armando yo. Gracias a Dios ya, bueno, van bastantes chicos que vienen y que tienen continuidad, ¿no? Porque a veces también... mi idea también es sacarlo un rato a los chicos, o sea, cada familia es un mundo, ¿no? Entonces mi idea también es sacarlo un rato de la calle, de que estén, no sé, ¿me entendés lo que te digo? Y llevarlos, aunque sea 1 hora y media, 2 horas, como para que ellos se despejen, hablarle, porque antes de cada partido hablamos, cuando terminamos hacemos un tercer tiempo entre todos, compartimos, hacemos preguntas y bueno... Y después, ¿cuál era la segunda pregunta que me dijiste? No, ¿algún otro deporte? Sí, disculpa. Sí, nosotros estamos acá tratando de formar el Club Social y Deportivo Carlos Gardel, así que estamos con hockey, fútbol femenino y también fútbol masculino, obviamente. Con ese nombre... Nancy, con ese nombre, Carlos Gardel, también. Tiene que ser una... Pura gambeta, ¿no? Nancy, quería preguntarte, ¿cómo viviste el fenómeno de Cuida la Bocha? Es decir, vos estabas en aquel momento en la cárcel. ¿Cómo viviste esto de empezar a jugar al hockey, que era algo que no habías practicado? ¿Y cómo generaron también las profesoras relación con ustedes y confianza en ustedes? Porque encima empezaron y enseguida vino la pandemia. ¿Cómo fue eso? No, sí, eso fue todo un tema. Igualmente, cuando empezaron las profes a ir, ¿viste? Era como que todo era nuevo. Yo te voy a ser sincera, yo jugué vóley, fútbol, todo, pero hockey nunca jugué. Y como que también teníamos esa cosa, siempre está esa cosa como que hockey ya es para los que de otra sociedad, ¿me entendés? Pero no, las profes nos hablaron las cosas, sus valores, que hockey es para todos, no hay raza, no hay clase, no... ¿Entendés? Y nada, y ellas depositaron mucha confianza en nosotros y bueno, y acá estamos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y vos al salir de prisión, después de que te correspondió, por supuesto, salir, se te ocurre llevar esta idea a tu barrio, es decir, seguir adelante. Pero ¿cómo lo haces? Porque desde el punto de vista material, ¿tienen ayuda? ¿Reciben aportes de empresas, de clubes? ¿Cómo es? ¿Cómo hacen? Bueno, esto empezó de a poco. Cuando empezamos a replicar acá para los chicos era nuevísimo también el hockey. Acá los chicos más de fútbol no salen, ¿me entendés? Y entonces, o sea, les gustó la idea y también motivaron, obviamente siempre le agradezco a las profes por siempre estar acompañándome y ellas también nos trajeron donaciones y todo y siempre estamos, porque está la página del Club Social y Deportivo también,
o la página de Cuida la Bocha para todo el que quiera donar una bocha, una canillera, lo que sea, todo es bienvenido. Acá hasta los chicos, hasta zapatillas les conseguimos a veces, porque a veces me pasa que hay chicos que vienen en OJ y le preguntaba que por qué no vienen en cosas, te dicen que porque no tienen, me dijo el otro día uno y ay no, dije, y por todos lados busqué y hasta que, bueno, me mandaron unas zapatillas y se las pude conseguir, gracias a Dios. Tremendo. Y bueno, escúchame, entonces, sí. Cuida la Bocha, en Facebook la página es Cuida la Bocha. En Instagram sabemos que es @Cuida la Bocha, todo junto, _hockey. Y vos hablabas del club. ¿Qué página tienen? Vos tenés una página del Club Social y Deportivo. Nosotros tenemos Instagram, no, Facebook nomás. Club Social y Deportivo Carlos Gardel. Club Social y Deportivo Carlos Gardel. Ya mismo le recalcamos a nuestros oyentes que es una iniciativa maravillosa y que hay que apoyarla por todos los medios a su alcance. Yo te quería preguntar algo sobre alguna experiencia tuya personal. Vos jugaste en las Lobas, vos te sentís una loba. Sí. Perfecto. Y contanos, ¿fueron a jugar algún partido contra chicas de alguno de los clubes de hockey conocidos, verdad? Sí, es verdad. Nos tocó salir. Creo que después de que jugamos los partidos vino la pandemia, pero bueno, por suerte nos tocó jugar 2 partidos. Uno jugamos Tigres y el otro que creo que era acá en Harlingham, así que bueno, Harlingham Club. Bueno, y el primer partido también. Y yo o sea, te voy a preguntar, ¿cómo fue el resultado? ¿Le fue bien? Sí, no, el primer partido, imagínate que el primer partido estuvo difícil, pero habíamos ganado 2-1, así que bastante bien. Mirá. Bueno, y ahí es como que también... ¡Vamos las Lobas! Sí, aguanten las Lobas. Bueno, y ahí es como que nos dio un poco más de motivación a nosotras, el también del poder salir después de tanto tiempo algunas chicas. Fue una mezcla de sensaciones, de sentimientos lindos ahí, porque es ver a tu familia, que tu familia te vea de otra manera, como entender que piensen ellas que uno quiere cambiar, que quería cambiar de verdad y que te vean jugando al hockey, que vos nunca en tu vida jugaste nada y encima estar en el partido y ganar, nada, lo mejor, lo más. Y bueno, y después salimos, no nos fue tan bien. No nos fue tan bien, no te voy a mentir, pero nada, la idea siempre fue salir y divertirnos y compartir con las chicas, y siempre agradecida también a las chicas que nos recibieron, también el Colegio San Andrés también, quiero agradecerles porque nos recibió con los chicos el año pasado que fuimos, así que nada, bueno, replicando lo que hacen las profes, pero bueno, tranqui acá, y siempre con el apoyo de ellas. Y otra cuestión, Nancy, en el barrio Carlos Gardel, cuando vos llegaste, por supuesto, no había, no solo no había palos de hockey ni nada que se les pareciera, sino que no había cancha, y han logrado construir una cancha, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, de a poquito estamos tratando conjunto con el municipio, que es la única manera que podemos llevarnos de acuerdo, y tuvimos que hablar y bueno, para que podamos arreglar la cancha, el pastito, porque a este es, digamos que potrero, ¿me entendés? Los arcos ya estaban, después, por eso de acá faltarían muchas cosas, estaríamos necesitando. Tenemos que armar unos vestuarios, así que también es todo un tema y llevarlo, porque lo que hacemos y lo que yo hago al menos, y mis compañeras que me apoyan en eso, también no quiero dejar de nombrarlas a Tuki, que es mi hermana, Mica, Graciela, Monina, que son, bueno, las chicas que siempre están conmigo, me apoyan, y esto lo hacemos a pulmón, ¿me entendés? No, sin nada a cambio. Nosotros siempre, que lo que siempre queríamos
en esa parte era tener un club de barrio, tener esa canchita, y por suerte se pudo conservar, y bueno, y ahora estamos, como quien dice, poniéndole onda a nosotros y tratando de recibir donaciones y todo lo que sea es necesario. El mínimo, Nancy, la mínima cosa es necesario. Vos contabas que ibas a visitar a las madres o a las familias para que dejaran que las chicas y chicos participen. ¿Y qué apoyo tenés en el barrio? ¿Cómo ven esta actividad la gente del barrio? ¿Tenés una devolución de lo que piensan, de cómo lo ven? Sí, por suerte, bueno, por eso te decía, por suerte acá en el barrio lo tomaron bien, y también yo me tomo las cosas muy en serio y soy responsable. Entonces cada chico que se anota voy y hablo con la madre para que sepan quiénes son los profesores, quiénes vamos a estar. Igual la mayoría de los chicos, digamos, son de acá, de la zona, ¿no? Pero hay chicos que se vienen, digamos, de otros monobloques, están más para adelante, pero también lo vamos a buscar si es necesario. Nosotros siempre empezamos a las 18 y ponele que yo 17:30 ya bajo con todas las cosas y empiezo a buscar a los chicos, si falta uno, pero no, bien, por suerte tengo el apoyo de la mayoría de la gente, seguro, con lo que estoy haciendo. Vamos a repetirlo otra vez, Nancy, decilo vos, por favor. ¿De qué manera se pueden acercar donaciones para tu tarea y para el Club Social y Deportivo Carlos Gardel? Sí, podemos recibir donaciones de todo tipo, de lo que ustedes quieran, ya sea un palo, una bocha, una rodillera, un ladrillo, lo que sea, porque también queremos cerrar la cancha con tejido para que se mantenga más, ¿viste? Porque hicimos un dibujo y también tenemos que estar ahí, que no prendan fuego, que esto, como que renegando también, nos pueden ayudar en la página de cosas. Estamos en Facebook, Club Social y Deportivo Carlos Gardel. Esa es el cosa. Y bueno, y si no mi número, cualquier cosa después se los paso. El que quiera se comunica con nosotros y también le facilitamos el contacto de Nancy. Desde ya es una iniciativa muy, muy elogiable, muy para apoyar. Hay una frase de Nancy en una entrevista que le hicieron que yo quería leer. Quiero enseñarles a los chicos y a las chicas lo que yo aprendí de las profes en la casa. A través del deporte uno puede cambiar la mirada. A mí me ayudó mucho para reinsertarme en la sociedad. Me pone feliz ayudar a los chicos a través del hockey en el barrio. Me parece difícil encontrar una mejor definición de lo que es la solidaridad y de lo que es ayudar. Nancy, contanos las demás, tus compañeras de las Lobas, las que ya están en libertad, o las profes también se acercan, te dan una mano, ¿pasa eso? Sí, con las chicas que Coso todavía no las pude ver, y el domingo justo había un partido y no pude ir porque tenía que trabajar, pero con las profesoras sí, ellas vienen, estaban viniendo 2 veces al mes, o una vez al mes. Por eso te digo también que le agradecía al Colegio San Andrés, que fue el primero en recibirnos con todos los chicos para jugar y hacer actividades ahí. Y no, eso lo que dije fue muy en serio. Yo pasé muchas cosas y entonces conocer a las profes, sinceramente, no te digo que me cambió, pero sí, me cambió muchísimo mi manera de pensar, porque yo capaz que tenía pensado, está bien, estar bien, hacer las cosas bien, pero no me imaginaba enseñando hockey, ¿me entendés? Claro. Yo, pero vos además... Ahora dale. Especial para mí. No creo que las haya podido entender, Nancy. Dale, Marta. Y ella encima como... Te preguntaba, Nancy, que dijiste que no pudiste ir porque estabas trabajando. ¿En qué estás trabajando? Estoy trabajando en el municipio de Morón. Estoy en donde se llama Casa Comunal también. A mí todo lo que tiene que ver con lo social me gusta, ¿viste?
Y bueno, se llama también Casa Comunal, que bueno, trabajo fines de semana y feriado, y ahí atienden a gente que está en situación de calle, que va a buscar su plato de comida, se puede dar una ducha y así después se retiran. Así que bueno, es que todo como que está medio relacionado. Y está buenísimo está buenísimo también el trabajo que tengo, porque también lo social y es ayudar a la gente, aunque sea con un plato de comida, a veces ellos son felices. Y bueno, y con los chicos ni hablar, algunos pueden ser, porque los chicos son terribles. Imagínate que en el barrio, todos angelitos no son, pero después cuando tenemos la conexión de jugar y que ellos me entienden ya mi manera de explicarle las cosas y todo, no, está muy bueno y me encanta eso, y más el tercer tiempo cuando disfrutamos todos y conversamos qué les pareció el partido, esto, lo otro, así que nada, contentísimas todas, Nancy, agradecida. las chicas de 18 años que vos planteabas, ¿vos estás trabajando para que ellas te ayuden, sean como tus ayudantes, para enseñar a los más chicos? ¿O cómo te arreglás para tener edades tan diferentes como estás contando y poder hacer algo ordenado y que aprendan y que jueguen? ¿Cómo haces? Porque yo me imaginaba Sí, todo un tema. Sí, porque ¿cómo capaz te que organizás? Bueno, por eso está mi hermana Tuki, Micaela, Graciela y Monina. Somos 5, nosotras 5, y bueno, y ya como que tenemos, porque capaz que, bueno, el otro día pasó jueves, vino una nena nueva, tenía 10 años, y nosotros ya estábamos avanzados en otro cosa, entonces bueno, hacemos que una de las chicas les enseñen las primeras cosas, lo básico, dribbling ahí, y bueno, y después ella se integra, de a poquito se van integrando y haciendo los demás ejercicios que hacen todos. Es buenísimo. Difícil, no, te digo, capaz que te suena muy muy fácil, pero hay que estar, hay que estar. Tengo mucha paciencia, tengo mucha paciencia. Pero me imagino. Tengo mucha paciencia. No, creo que me parece que te tiene que gustar lo que haces, porque si no, no. Claro. Creo que Nancy, tampoco es para cualquiera, ¿me ¿tienen entendés? algún contacto? Seguramente los conocés, pero ¿tienen algún contacto más o menos periódico con los espartanos que hacen con el rugby algo parecido a lo que vos hacés con el hockey? Yo no sé mucho de lo de allá, porque desde que salí pude ir a un partido nomás, porque siempre juegan fin de semana, entonces pero sí que están las lobas, siempre están con los espartanos y sé que se apoyan mutuamente todo, y con el tema que pusieron el césped, todo eso también estuvieron ellos apoyando a las chicas también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Nancy, te agradecemos mucho tu participación. Le vamos a recordar a nuestros oyentes, no solamente hoy, que se lo dijimos ya, pero en próximos programas, que pueden acercarse, colaborar, no solamente hacer donaciones, cualquier tipo de ayuda para este tipo de emprendimientos tan a pulmón, porque si algo es a pulmón, seguro que a ustedes, vos lo dijiste muy bien, una bocha, una canillera, un palo de hockey, qué sé yo. Unas zapatillas usadas, lo que sea, que capaz que uno tiene en la casa y no le pasa ni no le da ni bola, a nosotros capaz que no necesitamos para uno de los chicos. Así que tal cual. Bueno, yo agradecerle a ustedes, a Ale, a todo el equipo y nada, y agradecerle 1000 veces a las chicas de la bocha, así que vamos las lobas. Buenísimo, vamos las lobas todavía. Aplauso, Nancy. Muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias, mil gracias. Felicitaciones, un beso grande. Dale, un beso para toda la audiencia, gracias. Chao. Bueno, sin palabras, ¿no? Impresionante. No sé, me conmueve muchísimo y esto pone en evidencia también todo lo que se puede hacer desde tantos lugares, ¿no? Sí, con Inés hablábamos de esta
inclusión social a través del arte, y esto es inclusión social a través del deporte, y es no solamente conmovedor, sino esperanzador. Así es, así es. Esa es la palabra, y yo creo que vale una vez más mencionar a Florencia Fernández Prato, a María Paz Rodríguez Enese, que han hecho esto en forma absolutamente vocacional, le han dedicado y le dedican su tiempo, su esfuerzo, su compromiso, de una manera, qué sé yo, son esas cosas que uno las mira y dice, pero diablo. Incluso no interrumpiendo la enseñanza durante la pandemia, sino que haciéndolo a través del Zoom. Hay que aclarar también, con autorización de las autoridades del servicio penitenciario. Es decir, una obra fantástica. Sí, una obra que, como decía Mercedes, ¿no? Muy esperanzador, muy demostrativo, también lo dijiste vos, Marta, de lo que se puede hacer con esfuerzo, con compromiso, pero bueno, abriendo las puertas, buscando abrir esas puertas que a veces parecen imposibles, ¿no? Sí, Alejandro, ¿por qué no repetís de nuevo lo de Cuida la Bocha para que la gente pueda tenerlo presente y colaborar también con la fundación? Sí. Repito, y nos estamos ya yendo. Instagram, @cuidalabocha_hockey, Facebook, simplemente Cuida la Bocha. Si buscan Cuida la Bocha en Facebook, lo van a encontrar. Yo hice una mención hoy, quiero rápidamente leer los primeros versos. Dice John Lennon: la mujer es la negra del mundo. Sí, lo es. Piensa sobre esto. Piensa y haz algo al respecto. Y agrega: hacemos que se pinte la cara y baile. Si no quiere ser esclava, decimos que no nos ama. Si es real, decimos que está tratando de ser un hombre. Mientras la humillamos, fingimos que está encima de nosotros. De alguna manera, Lennon resumía hace más de 50 años una situación que por suerte ha evolucionado. Estamos muy contentos de haberle dedicado el programa de hoy al Día Internacional de la Mujer. Nos vamos a ir con la maravillosa voz de John y Yoko tocando a su lado percusión. Y nos vemos la semana próxima. Un abrazo para todos. Chau, chau. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave, we say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend so hard that she's above us.